Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 14 al 16. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. En esta tarde estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: ¿qué estás pensando? Amén. Parece que están bastante llenos de arroz de frijolito. Sí, los noto como un algo pesados. Por favor, yo entiendo, pero ya quiero que ustedes estén acá. Comenzando por el título del mensaje: ¿qué estás pensando? Amén. Los versículos que hemos leído nos están hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Realmente, cuando la Escritura dice que si ellos hubiesen estado pensando en el lugar de donde ellos habían salido, ciertamente tiempo habrían tenido para regresar. Están hablando de ellos tres. La razón por la que Abraham llegó hasta donde Dios lo quiso llevar, la razón por la que Jacob llegó a donde Dios lo llevó, la razón por la que Dios hizo con Isaac todo lo que hizo, es porque ellos cambiaron su manera de pensar. Es porque cuando a ellos Dios los sacó del lugar de donde ellos vivían, ellos dejaron de pensar en eso que los hubiese detenido, en eso que les hubiese impedido avanzar. No me pierda de vista esa cita. Pero vámonos
para que podamos entender un poco mejor qué era lo que pensaban estos hombres. En Génesis 12, los versículos del 1 al 4, dice la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Amén. Gloria al Señor. El Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra. ¿Y de qué? Y de tu parentela al lugar que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Estamos acá. Preste la atención. Una vez Abraham sale del lugar de donde Dios le dijo que saliera, lo que Abraham pensaba era en la promesa que Dios le había dado. Abraham pensaba en lo que Dios le había dicho que le daría, en lo que Dios había dicho que haría con él. Abraham no pensaba en la tierra que había dejado, en el lugar de donde había salido. Si él hubiese estado pensando que salió de la casa de su padre, que dejó lo que le pertenecía como herencia, que quizás las cosas no iban a resultar, que quizás las cosas no iban a salir como Dios se las había dicho. No, él no tuvo lugar para eso. Él no pensó de esa manera. El pensamiento de Abraham en todo momento, en todo tiempo, era: lo que Dios me prometió se cumplirá. Por eso el mensaje en esta tarde: ¿qué estás pensando? Porque de acuerdo a lo que tú estés pensando, entonces eso será lo que se cumplirá. Si tú estás pensando que si dejas el mundo, que si dejas el pecado, que si dejas todas las cosas que Dios te ha dicho que tienes que dejar, ya la vida no tendrá sentido. La gente contigo va a cambiar.
te vas a volver una persona aburrida. Eso va a ser un impedimento para poder llegar a donde Dios te quiere llevar. ¿Qué estás pensando? Dice, si ellos hubiesen estado pensando en la tierra de donde Dios los había sacado, le pasó al pueblo de Israel. Iban para una tierra que fluía leche y miel, donde no iban a comer el pan con escasez, donde no serían esclavos, sino que serían señores de ella. Pero ellos pensaban en Egipto, en los puerros, en las cebollas, en el pescado que comían en Egipto. Por eso todo el tiempo ellos querían ¿qué? Volver atrás. Por eso todo el tiempo ellos querían volver atrás. Hay gente que dice, si las cosas no se me dan aquí, me regreso para el pueblo. Y fue Dios quien los trajo del pueblo a esta ciudad. Yo sé quién me trajo a mí del pueblo a esta ciudad. Me trajo aquí, no para que yo de aquí esté brincando para allá, para acá y para acá. A esta tierra me trajo el Señor. Y aunque el mundo vea que las cosas cada día se ponen peor, yo le creo a la promesa de Dios. Y yo creo que en esta tierra Dios me va a bendecir. Y yo creo que en esta tierra Dios me va a prosperar. Sí, hay gente que Dios le ha dado promesas, pero ellos siguen considerando que si lo que Dios le dijo no se llega a cumplir, ya ellos saben dónde. Sí, dónde las cosas le van a resultar. No. Olvídese, métase esto en la cabeza. El plan B es el plan del diablo. Dios no tiene plan B. Dios tenía para Abraham una tierra que se la iba a entregar en herencia a él y a su descendencia. Pero para él poder tener la tierra que Dios le iba a dar, él tenía que salir de la casa de su padre, de su parentela. Él tenía que olvidarse que esa tierra existía. Él tenía que olvidarse que esa era la herencia que Dios tenía para él. Él tenía que romper con aquello para poder recibir lo nuevo. Hay cosas viejas que si tú no las dejas, tú no vas a poder recibir lo nuevo que Dios te quiere entregar. Sí, hay cosas nuevas. El Señor me ha venido hablando. Lo que como iglesia, lo que como ministerio estamos viviendo son las promesas que un día el Señor nos entregó. Y tenemos que creer en ellas. Porque si no le creemos a Dios, no vamos a ver el cumplimiento de esas cosas. Van a haber momentos en que pareciera que estando en el cumplimiento de la promesa que Dios me dio,
las cosas van a cambiar, pero nunca. Porque lo que Dios comienza, Él lo termina. Cuando nosotros miramos en el capítulo 13, dice la escritura de ese mismo libro: subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguet, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era como, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Observa que ya la promesa de Dios en Abraham se estaba ¿qué? Cumpliendo, porque Dios le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Ya la bendición de Dios estaba alcanzando a Abraham. El cumplimiento de la promesa se estaba dando. Pero mira lo que sigue sucediendo acá. Y volvió por su jornada desde el Neguet hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha, y si tú a la mano derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán y toda la tierra de riego, y toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán, y se fue hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán. ¿Dónde acampó Abraham? En la tierra de Canaán. Préstele atención. En la tierra de Canaán. Entre tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue... ¿dónde quedé? Versículo 12. Ok. Abraham acampó en la tierra de Canaán, entre tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en la encina de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Amén. Amén. Préstele atención a esto. Cuando el Señor le dice a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela al lugar que Él le iba a mostrar, Él le estaba hablando de la tierra de Canaán. Esa era la tierra que el Señor le entregaría a él en herencia. Dios comienza a bendecir a Abraham, lo comienza a prosperar. Y fue tanto el crecimiento de Abraham, que todo lo que estaba bajo la cobertura de Abraham, Dios lo bendecía. Por eso su sobrino Lot comenzó a enriquecerse también. Comenzó también a tener abundancia, comenzó a tener muchos ganados, muchos pastores. Pero mire lo que dice la escritura acá: llegó un momento en que la tierra
era poca para que habitasen juntos los dos. Cuando Abraham ve lo que está sucediendo, le dice a su sobrino: la tierra está delante de ti. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y dice la escritura que Lot miró hacia la llanura. Y cuando vio aquello, a Lot le pareció que estaba tomando lo mejor. Lot no entendía lo que en el mundo espiritual estaba pasando. Lot no sabía de dónde venía la riqueza que él había adquirido. Él no entendía qué era lo que había producido todo el bienestar que él tenía. Él creía que solamente era cuestión de tierra. Él no entendía que había una promesa. Estamos acá. Él no entendía que había un hombre que desde el día que Dios le habló había decidido creerle al Señor. Él no entendía que había un hombre que tenía un pensamiento distinto al que él tenía. Él creía que la prosperidad que gozaba Abraham era meramente resultado de la tierra en la que ellos habitaban. No, eso no es así. Hay gente que cree que el bienestar que tiene una persona es meramente cuestión de trabajo. No es por el buen empleo que él tiene, es por los buenos negocios que él realiza. No es por las buenas relaciones que él tiene. Es por la familia de la que él viene, no. Abraham salió de su tierra y de su parentela, lo dejó todo. Y se fue a una tierra desconocida. Abraham estaba siendo bendecido por Dios. Pero era que Abraham pensaba todo el tiempo en la promesa que Dios le había dado. Cuando usted deja de pensar que Dios lo va a bendecir por lo que Él le dijo y usted comienza a creer que la bendición de Dios va a venir como resultado de otro motivo, las cosas en su vida no van a funcionar. Estamos acá, iglesia. Cuando usted deja de creer que Dios es quien lo va a bendecir. Sí. Por eso la pregunta en esta noche: ¿qué estás pensando? Hay gente que le cuesta honrar a Dios porque creen que honrando a Dios no van a ser prosperados. Cuando el Señor me permitió, este testimonio lo he compartido cualquier cantidad de veces, pero cada vez que el Señor a mí me lo permita compartirlo, me inquiete, me hable, me ponga el sentir, yo lo voy a hacer. Cuando el Señor me permitió pisar por primera vez una iglesia cristiana, estaban hablando de honrar a Dios. Y yo recuerdo que la enseñanza estaba muy sujeta a un proyecto que en ese momento desarrollaba la iglesia. Ellos iban a comprar el lugar donde posteriormente iban a construir la casa de Dios. Y ellos hablaban muy convencidos de que uno a Dios debe darle lo mejor, de que uno tiene que
aprender a honrar al Señor. Yo no sé si para mí lo que ellos estaban hablando era suficiente, pero yo sí sé que eso para mí fue de gran bendición. Eso captó mi atención. Yo me fui con aquello que se enseñó esa noche en mi corazón. Eso fue un viernes y decidí regresar el domingo nuevamente a ese lugar, a esa congregación. Y el domingo nuevamente continuaron con la enseñanza. Y cuando yo estoy allí, yo salgo con una decisión. Yo dije, Señor, yo tengo que participar en lo que ellos están enseñando. Yo tengo que poner una ofrenda en tu altar para la edificación de tu casa. Le dije yo al Señor, mira ya lo que está en mi mente, mira lo que está en mi pensamiento. Ya mi pensamiento era que yo tenía que honrar a Dios. Ya ese era mi pensamiento, ya eso era lo que yo pensaba. Yo tengo que honrarlo. Yo entendía que honrando a Dios algo iba a pasar, algo iba a suceder. Y yo recuerdo que salí esa mañana de la iglesia y llegué a casa y estaba solo, sin conocer Biblia, sin conocer un versículo de las Escrituras, sin saber orar. Le hablé a Dios de la manera más sencilla que un hombre le puede hablar. Le dije, Señor, yo no sé, no tengo ni idea, pero todo lo que me han enseñado yo lo he creído. Y yo quiero colocarle un nombre a la semilla que voy a colocar en tu altar. Porque lo que yo escuché es que lo que uno siembra, eso cosecha. Y yo necesito sanidad. Pero yo también necesito salir de la pobreza en la que yo estoy. Porque yo vivía en la pobreza extrema. Y recuerdo que yo abrí la Biblia, cosa que hoy no lo hago. Hoy tengo un plan de lectura. Hoy voy donde el Espíritu del Señor me guía, donde me inquieta. Pero en ese momento no lo sabía. Y abrí la Biblia. Y recuerdo que el Señor me llevó a 3 de Juan, versículo 2. Donde dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Escucha. Yo escuché la respuesta de Dios. Yo entendí que para que mi vida pudiera prosperar en todas las áreas, primeramente debía prosperar mi alma, mi relación con Dios, mi comunión con el Señor. Yo entendí que yo debía honrar a Dios como Él manda en su palabra que lo honremos. En ese momento Dios no me dijo, no me vayas a honrar, no me vayas a dar ofrenda, tú no vengas a venir con eso porque tú estás pasando por la peor de las condiciones, por la peor de las situaciones, por la crisis más difícil que un ser humano pudiera atravesar. Quédate quieto. No. Eso no me lo dijo el Señor. Eso no me lo dijo Dios. Así como me habló con su palabra, que Él desea que yo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera mi alma. Él me pudo haber dicho otra cosa, pero Él me dio una promesa que desde ese día yo la creí. ¿Qué estás pensando? Yo no pienso que voy a fracasar. Yo no pienso que las cosas van a salir mal. Yo no pienso que no va a haber el recurso financiero para el proyecto que estamos llevando a cabo. Yo no pienso que vamos a quedar en vergüenza. Yo no pienso que la obra va a quedar a media. Mira,
te digo que yo no pienso que tú te vas a quedar sin participar. Yo no sé si yo estoy creyendo lo que tú no estás creyendo. Yo no sé cómo tengas tu corazón si tú estás pensando, yo no voy a dar nada, pero yo estoy creyendo que tú lo vas a dar. Ese es el pensamiento que yo tengo. ¿Qué estás pensando? ¿Qué era lo que pensaba Abraham? Que si Lot cogía la llanura y a él le tocaba la parte montañosa, de igual modo él tenía una promesa que donde él estuviera, Dios lo iba a ¿qué? Lo iba a bendecir, Dios lo iba a prosperar. Él sabía que la bendición que a su vida alcanzaba no estaba determinada por el lugar donde él se encontraba. Estaba determinada por el Dios que él tenía, por el Dios que caminaba con él, por el Dios al que él le servía. Yo no sé si tú lo estás entendiendo, lo estás recibiendo, no sé si lo estás creyendo. Hay gente que todo lo que piensa es en derrota, en fracaso. Por eso les cuesta ver el cumplimiento de lo que Dios les ha dicho. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra. Abraham salió sin vacilar. Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a Isaac. Dios tomó a Isaac para sacrificarlo. ¿Qué estás pensando? Si ellos hubiesen estado pensando en la tierra de donde salieron, ellos hubiesen vuelto atrás. Hay gente que no quiere dejar el cuartico de la casa de papi y de mami. El día que peleé con ella, allá me vuelvo a meter. Sea serio. ¿Qué te va a dar Dios casa? Si estás pegado a la cuchillita que está al lado de la casa de mamá y de papá. Sea serio. ¿Cuándo Dios te va a dar una casa de 2 plantas? Tienen esa mentalidad de la cuchillita, del rinconcito, de un cuartico que para tirar la otra plantica. Ya, yo soy enemigo de ese tipo de pensamiento. La gente dice que porque uno tiene, ¿qué voy a tener? Un día estuve peor que la condición en la que tú estás. Es el tipo de pensamiento. Proverbio dice que lo que él es en su mente, lo que es su pensamiento, eso es. Lo que la persona piensa finalmente, eso es lo que termina siendo. Sí. Por favor, cuando salgan, hacen la meditación, la reflexión allá afuera. Esto es tremendo. Imagínate a Abraham pensando, ¿y si me voy? Ay, lo que a mí me pertenece. Oye, iba a dejar una tierra, Canaán. Una tierra donde Dios lo iba a enriquecer. Él iba a cambiar el plato fuerte por la migaja. Si hay hermanos matándose, aún en el pueblo de Dios, en la iglesia del Señor. ¿Cuándo vas a cambiar de pensamiento? ¿Cuándo vas a dejar ese tipo de pensamiento miserable? ¿Por qué no puedes creer que Dios te puede dar tu propia casa? Que las cosas están duras. Que las cosas no están fáciles. Que yo no estudié, que yo no tengo un buen empleo.
¿Acaso Dios qué? Se le agotaron los recursos. Cuando Moisés escuchó al pueblo pedirle carne y vio lo que el Señor iba a hacer, aún el mismo Moisés no quedó como muy convencido, y el Señor le dijo: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? La Biblia dice que Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Yo vi gente llegar aquí después de pandemia, algunos un poquito antes de la pandemia, que estando en pandemia no tenían con qué pagar el arriendo y prácticamente los echaron. Y hoy día tienen casa y tienen carro. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Ahí lo escucharon. Ese es el Dios al que yo le sirvo. Pero hay gente que toda la vida han vivido con el mismo pensamiento. Salió de la casa de su padre y comenzó a ver el cumplimiento. Cuando ya el hombre estaba enriquecido, vino la prueba. Le tocaba dejar parte de la tierra donde de alguna manera se podía considerar que sus riquezas habían aumentado, que su ganado se había multiplicado. Pero Dios le quería demostrar una vez más que sus riquezas no dependían de la tierra, las riquezas dependían era de Él. Por eso, si a ti te quitan de aquí y te ponen acá, acá vas a prosperar. Si te quitan de acá y te colocan acá, acá vas a prosperar. Eso es lo que yo he visto en mi vida. Cuando el Señor, dice la Escritura, que cuando ambos se separan, el Señor le habló a Abraham y le dijo: levanta ahora tus ojos y mira, porque la tierra en la que tú estás te la daré a ti y a tu descendencia. Mira al norte, mira al sur, mira al oriente y mira al occidente. Toda la tierra es tuya. Es para ti. A ti fue quien yo te llamé. A ti fue a quien yo te di la promesa. ¿Y qué fue lo que finalmente terminó sucediendo? El que tomó la llanura finalmente lo terminó perdiendo todo. Mientras que Abraham, ¿qué sucedió con Isaac? Porque estamos hablando que la Biblia dice que si ellos hubiesen estado pensando en el lugar de donde salieron, ellos habrían tenido tiempo de ¿qué? De regresar. Pero ellos no regresaron. Ellos dijeron: no creo que esto sea lo que Dios tenga para mí. No creo que esta sea la vida que Dios tenga para mí. Un Dios tan grande, usted tiene que mirar y considerar si lo que usted está viviendo es lo que Dios tiene para usted, o más bien usted es el que no le ha querido creer. Sí. A nosotros nos ha tocado creerle a Dios. Nos ha tocado movernos a donde nunca creímos que íbamos a llegar. Pero no lo hemos hecho en emoción. No lo hemos hecho porque hemos visto que otros lo hicieron y les resultó. No. Lo hemos hecho creyéndole a una promesa. Yo no sé si le puedes dar el aplauso al Señor.
¿Qué dice la Biblia de Isaac? Mire lo que dice acá, Génesis 26. Mire lo que dice. 1 al 4 inicialmente dice: después hubo hambre, ¿qué? En la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. Ojo, ojo, ojo con eso. No desciendas ¿a dónde? A Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Escucha lo que estaba sucediendo. Había hambre sobre la tierra. Y una de las cosas que le vino a la mente, al corazón, a Isaac, fue que irse a Egipto. Oye, presta la atención. El hombre tuvo en el corazón descender a Egipto. Pero Dios le habló. Estamos acá. Te pregunto, ¿Dios en qué te ha dicho quédate donde tú estás? Pastor, no es porque la cosa está mala. Entonces no digas que Dios te quiere tener en ese lugar. Ya es tiempo de que tú le preguntes si el lugar donde tú estás viviendo, si el trabajo que tú tienes, si el negocio que estás realizando es donde Dios te quiere tener. Ya es tiempo que comiences a hablar con Dios. Sí, ya es tiempo. Nosotros no estamos jugando. Y lo que en el mundo espiritual está pasando en este lugar, hubieron promesas que al comienzo yo esperé ver el cumplimiento inmediatamente de ellas. De hecho, yo dejé de hablarle a la iglesia de esas promesas que Dios me dio antes de que este ministerio fuera establecido en este lugar. Me costaba entender de qué manera era que la vida de las personas iba a cambiar. Me costaba entender cómo era que iban a salir de las crisis en las que viven, de las condiciones, de las limitaciones. Pero ahora que hemos estado batallando contra las fuerzas espirituales del mal que han estado operando en este sector y en esta región de la ciudad, el Señor me ha estado dando luz. El Señor me ha estado dando entendimiento. Por eso el viernes el Señor nos hablaba de esas fortalezas, que aunque ya no haya demonios, si la persona aún tiene fortaleza dentro de ella, es muy difícil que la vida de esa persona pueda cambiar y que esa persona pueda avanzar. Quiero que esté muy atento a esto, por favor. Si usted me pregunta, pastor, ¿le fue fácil el bosquejo de este mensaje? Yo tengo que decirte, tenía 4 mensajes para predicar. O tenía 3, pero el Señor me añadió un cuarto, que finalmente es este. Porque por la fecha y todo lo demás, yo dije, no, Espíritu Santo, yo me voy por donde tú me digas que me vaya. Pero bueno, si ustedes me piden que yo les hable algo de los otros mensajes al final, yo les puedo compartir algo. Pero no, vamos a centrarnos en lo que estamos.
Isaac se iba a mover, ¿por qué? Por causa de lo que estaba sucediendo. En el ámbito natural, pero que de alguna manera eso estaba sucediendo por lo que acontecía en lo espiritual. Él se iba a ir a Egipto sin haberle consultado a Dios. Estamos acá. Préstale atención a esto, porque así hay mucha gente tomando decisiones sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Él se iba a ir a Egipto. Iba a cometer un error, pero Dios le dijo: no, quédate en esta tierra. Yo me imagino a Isaac diciéndole: pero Señor, ¿qué voy a comer? Señor, ¿con qué voy a pagar el arriendo? Señor, ¿con qué voy a educar a mis hijos? Señor, ¿con qué vamos a vestirnos? Estamos acá. Pero era donde Dios lo quería tener. ¿Sabes por qué? Porque era lo que Dios iba a hacer. Porque era que la promesa que Dios un día le había dado a su padre Abraham y que él la había heredado. Él le iba a dar ¿qué? Cumplimiento. Por un momento Isaac estuvo pensando en ¿qué? En Egipto, y en Egipto era que él veía la solución a su problema. No sé si me estoy haciendo entender. La pregunta es: ¿en qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Porque hay gente desde que se le mete un pensamiento a la cabeza, sí, desde que se le mete ese pensamiento, ya no hay más solución al problema, a la dificultad, porque eso es lo que ellos tienen en la cabeza, eso es lo que ellos tienen en su mente. Pero cuando vino la palabra de Dios, hizo que aquella fortaleza en Isaac, ¿qué? Se destruyera. Y Isaac comenzó a creer que era posible, ¿qué? Que era posible prosperar en aquel lugar. Que aunque hubiera hambre, Dios lo podía sostener. Que aunque hubiera hambre, Dios lo podía saciar. Que aunque otros estuvieran muriendo, él iba a vivir. Que aunque otros no tuvieran que vestir, él iba a tener vestido. Que aunque otros no tuvieran salud, él iba a estar sano. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que está en tu mente? ¿Qué es lo que tú estás creyendo? Una vez él escuchó la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo a su esposa? ¿Qué fue lo que le dijo? Mija, desempaca. Se cancela el viaje, ya no nos vamos. Estamos acá. Ya Dios me dijo que allá no vamos a prosperar. Allá nos vamos a divorciar. Allá nuestros hijos se van a enfermar. Allá nuestros hijos van a coger droga. Allá vamos a vivir en miseria. Aquí es donde Dios nos va a bendecir. Pero ¿cómo si no tienes empleo? Pero ¿cómo si tú no tienes un buen negocio? Pero ¿cómo? Yo no sé cómo lo va a hacer, pero Él me dijo que es aquí. El Señor me dijo que la casa de Israel, altar de fuego, era en el Líbano. Escúchalo, Él me dijo que era en el Líbano. Y yo dije: ¿y cómo, Señor? Me dijo: no te preocupes, pero es ahí. Ahí yo voy a bendecir, yo voy a prosperar, yo voy a sanar, yo voy a hacer milagros. Es en el Líbano. Por eso no me vayan a apedrear ahora esos hombres de Dios que han pasado por aquí y nos han mandado para allá, para acá, para acá. Yo sé lo que el Señor me ha hablado. Yo sé lo que el Señor me ha dicho. Aquí nos dijo el Señor que nos va a prosperar.
Aquí nos dijo el Señor que nos va a hacer como las estrellas del cielo. Entonces Isaac tuvo que cambiar ¿de qué? De pensamiento. El hombre dijo: no, ya para Egipto no vamos, nos quedamos aquí en Gerar. Es aquí. Una vez él se queda, la Biblia dice en el versículo 12, ¿qué fue lo que hizo Isaac? ¿Qué fue lo que hizo? En el versículo 12: y sembró Isaac en aquella tierra. Estamos acá. Oye, en tiempos de sequía, en tiempos que no estaba lloviendo, en tiempos que lo que era semilla la gente se lo estaba comiendo, por dos razones. Número uno, porque si lo sembraban se moría, no iba a crecer, no iba a dar fruto, por lo tanto no iba a haber cosecha. Y número dos, porque si lo sembraban entonces tampoco iban a tener que comer. Pero a Isaac le tocó creerle a Dios. A Isaac le tocó creerle a Dios. Isaac veía cómo los demás sembraban y lo que ellos sembraban se les moría. Isaac veía que ellos no cosechaban, pero él tenía una palabra de Dios. La diferencia lo hace la palabra, la promesa que Dios nos ha dado. La diferencia lo hace el lugar donde Dios te ha dicho que siembres. Estamos acá. La diferencia estaba que en aquella tierra donde Isaac sembraba, él la estaba pisando y había una promesa que todo lo que pisare la planta de vuestro pie, Dios se lo entregaría a Abraham y a su descendencia. Vivimos algo el miércoles muy hermoso acá. En una guerra espiritual que libramos, el Señor me mostraba que Él sanaba la tierra. El Señor me decía que de la tierra que nosotros estamos pisando en todo este sector, la muerte desaparecía. El Señor me decía: todos esos entierros de brujería, de hechicería que han maldecido esta tierra, yo su poder lo estoy anulando. El Señor me mostraba que el espíritu de analfabetismo, escuche bien, yo esperaba que saliera otro principado inicialmente. Yo esperaba que inicialmente saliera el de la droga, el del alcohol, el de la prostitución, el de la pandilla, el del sicariato, el del homosexualismo. Pero el primero que salió fue el de analfabetismo. Yo lo escuché y el Espíritu me lo mostró, me dijo: analfabetismo. Yo, ¿cómo? Y el Señor me dio entendimiento. Me dijo: por eso es que hay muchos que no quieren estudiar, porque había una fuerza espiritual del mal operando en este sector, en toda esta región. Pero el Señor me mostraba de este sector acá. Y me decía: y eso es lo que hace que muchos desde temprano cojan las calles, cojan la droga, cojan el alcohol, cojan la prostitución, cojan el sicariato, cojan el hurto. Porque no se capacitan, no estudian, no se preparan. No crea usted que la gente no quiere estudiar solo porque no les gusta el colegio, porque no le gusta el profesor Pepito y porque no le gusta la profesora Pepita. No crea usted que eso es solamente eso. Hay unas fuerzas espirituales del mal que hemos estado combatiendo, con las que nos hemos estado enfrentando, con las que hemos estado librando batalla. Aquí no estamos perdiendo el tiempo, aquí no estamos jugando. ¿Por qué tenemos que comenzar por este lugar, por este sector? Porque el Señor le dijo al pueblo, le dijo a la iglesia, a los discípulos:
y me seréis testigos en Jerusalén. El Líbano tiene que ser testigo de que la obra de Dios, de que la presencia de Dios, de que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pastor, vamos a las cárceles, vamos a los hospitales. Sí, para allá vamos. Pero teníamos que comenzar por el Líbano. Para allá vamos. Ustedes me han visto. Yo he tratado al máximo de no poner un pie allá afuera, porque sentía que no era el tiempo y no tenía dirección de Dios. Pero cuando el Espíritu me habla, ya las cosas cambian. El Espíritu le dijo a Isaac: quédate. Es cuando uno escucha la voz que las cosas comienzan a cambiar. Una vez usted escuchó la voz de Dios, ya las cosas son diferentes. Isaac sembró en aquel año y en aquella tierra. Y dice la Escritura que cosechó ¿qué? Al 100%. En la tierra donde otros fracasaban. Estamos acá. En la tierra donde otros morían. En la tierra donde otros se enfermaban. ¿Sí? Yo se lo he dicho a la iglesia. Nosotros no estamos aquí por querer estar. Aquí nos trajo el Señor y nos trajo con una asignación. Nosotros hemos estado librando batallas que la iglesia muchas veces dirá: pastor, se está volviendo loco. Loco. El mundo espiritual es real. Isaac, ¿qué le sucedió? Cosechó al 100%. Pero cosechó, ¿por qué? Porque no volvió atrás. Porque no volvió atrás. Porque no estaba pensando en regresar. Tuvo que quedarse donde Dios le dijo que se quedara. Asegúrate de estar donde Dios te ha dicho que estés. Porque si estás fuera del lugar de donde Dios te ha dicho que estés, allí no vas a ver el respaldo de Dios. Allí Dios no te va a respaldar. Tenga mucho cuidado con eso. Y mira lo que dice. El varón, ¿qué fue lo que le sucedió? Se enriqueció. ¿Y fue qué? Y se engrandeció hasta hacerse ¿qué? Muy poderoso. Y tuvo hato de oveja y hato de vaca y mucha labranza. Y los filisteos les tuvieron ¿qué? El hombre se enriqueció donde otros se empobrecían. Pero el hombre tuvo que creerle a Dios. Créale a Dios. Hijos míos, lo digo con mucho amor. Ya es tiempo de salir de la casa de papi y de mami a los que están casados. Eso lo que te ha traído es atraso. Sí, eso es lo que te tienes atrasado. Déjate de estar peleando lo que no es tuyo. Seguro.
Eso es del diablo. El diablo te quiere tener peleando lo que no es tuyo. No, hombre. Eso le costó a mi mamá. Eso le costó a mi papá. Y no se lo voy a dejar. Isaac finalmente fue ¿qué? Prosperado. Mira lo que dice Génesis 28. Dice la palabra del Señor. En el versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue ¿a dónde? Harán. Y llegó a un lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. ¿Y el Dios de quién más? De Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob tuvo que salir de la casa de su padre. Salió huyendo porque su hermano Esaú lo quería matar. Salió y llegó a un lugar, a un paraje, dice la escritura, y decidió dormir allí. Pero durmiendo en ese lugar tuvo un sueño. Dios lo visitó en sueño. El sueño que tuvo lo hizo cambiar de pensamiento. Estamos acá. La pregunta en esta tarde es: ¿qué estás pensando? ¿Cómo estás pensando? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Qué mentalidad tienes? Jacob estaba huyendo, pero Dios le salió al encuentro y le dijo: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. No te preocupes por lo que dejaste en casa de tu papá. No te preocupes con lo que se pudiera quedar Esaú. Lo que yo te voy a dar a ti es mucho mayor que lo que has dejado. Cuando uno deja por obediencia a Dios. De eso nos hablaba el Señor hace un par de domingos atrás, cuando nos hablaba de aquel joven rico que quiso saber qué debía hacer para ser salvo. Y el Señor no solo le respondió lo que debía hacer para ser salvo, sino para poder seguirle. Cuando supo lo que debía hacer, no estuvo de acuerdo con el Señor, se entristeció. Hay gente que la palabra que Dios le da, en lugar de alegrarlo, lo que hace es entristecernos. Porque hay cosas que ellos no quieren dejar. Mira tú con lo que me sale el pastor ahora, que dejé el rinconcito que tengo en la casa de mi mamá. Después que le eché piso, después que lo enchapé, después que le puse luces, después que lo adorné.
No, Señor, yo mi platica no la voy a perder. Bueno, quédate en ese currancho. Quédate allí, en ese rincón. Quédate. Así hay gente que tienen esa mentalidad. Horrible. Dios queriendo darles una tierra, pero ellos peleando un rincón. Ellos mismos se están estancando. Ellos mismos se están estancando porque no le quieren creer a Dios. Ya están pensando hacer una piececita en el patio. Sí. Sí, hay gente buscando para hacer una pieza en el patio. Yo no sé a quién le estará hablando el Señor. Sí. Sea serio. Una habitación allá en el patio. Eso es lo que trae problemas. El problema nunca es el que vive así todo el tiempo. Eso es problema. Vives con la gente metida en tu vida y tú metida en la vida de la gente. Todo el tiempo. ¿Es que usted cree que Dios se equivocó? El diseño de Dios es el perfecto. Dios dijo, dejará padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Los padres también muchas veces son unos sinvergüenza, porque son los que le dicen, mijo, pero vente para acá. Sí, hay padres que tampoco cooperan. Sí, créanlo, ese diseño no es el de Dios. El diseño de Dios es que el hombre se unirá a su mujer, serán una sola carne y se irán a vivir aparte. Eso es lo que es. Ni están bien los padres ni están bien los hijos. Se estanca la bendición. Eso termina convirtiéndose en una ruina, en pobreza, porque no le creyeron a Dios y no le dieron lugar para que la promesa de Dios en su vida se cumpliera. Algunos dirán, yo que estaba pensando en quedarme y me vine a meter acá. ¿Quién me mandó a mí a venir para acá? Cuidado con ese pensamiento. Cuidado con ese pensamiento. Cuidado, cuidado. No se acomode, por favor. No permita que la bendición de usted se termine estancando. Sí, se termina estancando. Se termina estancando, ¿no cree usted? No, es que eso le pone un límite a Dios. Inmediatamente eso frena al Señor. Yo me gozo por esa gente que se fueron a vivir aparte y comenzaron en un rinconcito y van así, ¿ves? Van así, ¿ves? Van así, ¿ves? Van así, ¿ves? Pero ese que se metió pareciera que fueran así, ¿ves? Es todo lo contrario. No es mentira. Es un estancamiento en todas las áreas. Pero ese que comenzó en un curranchito. Yo recuerdo donde iniciamos la pastora y yo, eso era como una bodeguita. Ahí había baño, había cocina, había de todo. Pero estábamos solos. Y había una calor que eso no lo resistía ni el diablo. El ventilador, en vez de echar fresco, lo que echaba era más calor. No sabíamos si prenderlo o apagarlo. Era una cosa terrible. Pero estábamos solos. Estábamos en el orden de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que uno le crea. Sin nevera, sin silla. La visita que llegaba a visitar a nosotros se sentaba en un nocherito que teníamos de la cama, para que no se sentara en la cama. Sí, así comenzamos, pero creyéndole a Dios, creyéndole a una promesa que el Señor nos había dado. Si Dios te ha dicho que Él va a hacer algo con tu vida, Él lo hará.
Tú tienes que examinar qué estás pensando. Pero si tú estás pensando que no vas a salir de esa situación, de esa condición, las cosas no van a cambiar. ¿Sí? Jacob escuchó la voz de Dios. Y el hombre no consideró más que regresar a la casa de su padre. No llevaba nada, salió huyendo. No tenía nada. En sus manos Jacob no tenía nada cuando salió de la casa de su padre. Pero cuando nosotros miramos más adelante, dice la palabra del Señor, vamos a buscarlo acá. No lo tenía en el bosquejo, pero tenemos que citarlo. En el capítulo 31 encontramos a otro Abraham, a otro Jacob. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el capítulo 31. Dice acá. Dice acá. Dice en el capítulo 31, verso 1, dice: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda qué, toda qué, toda qué. Mira, el hombre que había salido de la casa de su padre, pero que no había pensado que volver allá. Porque eso es lo que la Biblia nos está enseñando en esta noche. ¿Qué estás pensando? Él salió, pero en el camino se encontró con Dios y Dios dijo que lo iba a bendecir, que lo iba a enriquecer. Él llega a la casa de un tío de él llamado Labán y trabajó por una de sus hijas. Lo engañaron y luego trabajó 7 años más. En total trabajó 14 años. Y cuando ya había trabajado los 14 años, le dijo su suegro: no está bien que tú me sigas trabajando y yo no te señalo un salario. Y estuvieron de acuerdo en que Jacob recibiera un salario. Y aunque Labán quiso hacerle daño porque 10 veces le cambió el salario, la escritura dice que Dios lo enriqueció. Lo enriqueció en el lugar donde menos se le esperaba ser enriquecido. Donde le estuvieron engañando, donde le estuvieron haciendo daño, aún ahí Dios lo enriqueció. Yo no sé por qué la gente se le ha metido en la cabeza. Qué bueno por los muchachos que tienen la oportunidad, y no les estoy negando la oportunidad. No es para que lo dejen de hacer. Ustedes sigan adelante en su preparación, en sus estudios. Pero si tú no pudiste estudiar, no pongas eso como un límite para que Dios no te enriquezca. ¿Cómo enriqueció Dios a Jacob? Pastoreando ovejas. Pastoreando ovejas lo enriqueció. Cuando salió de la casa de Labán, no venía solo con ovejas.
Ustedes leen que para él encontrarse con Esaú, él no traía solo ovejas. Él traía de todo tipo de animal. Y aparte de eso, tenía plata, oro, riquezas. Pero ¿cómo se enriqueció? Cuidando ovejas. Pero el hombre, ¿qué? Le creyó a la promesa de Dios. El hombre tuvo un pensamiento. Eso es lo que nos dice Hebreos. Si ellos hubiesen estado pensando en el lugar de donde habían salido. Escuchen, no quiero faltarle respeto a nadie. No quiero faltarle respeto. No me vayan a malinterpretar. Pero si Dios te dijo ya, deja de manejar moto, deja de manejar moto. Pero hay gente que dice, si me va mal me vuelvo a manejar la moto. Estoy hablando si Dios te dijo. Si Dios te dijo, no estoy diciendo si Dios te dijo. Si ya Dios te dijo, ya hasta aquí la moto. Pero hay gente que dice, en la noche me voy a echar una rebuscadita. Y ya Dios le dijo, hasta aquí la moto. Oye, uno tiene que hacer lo que Dios le dijo. Sí, ya el tiempo de Jacob, donde el avance había terminado. Ustedes tienen que leerse allá en casa los capítulos 30 y 31 para que entiendan mejor. El tiempo de Jacob en casa de Labán ya se había terminado. Ya él tenía que salir. Usted tiene que entender cuando ya el tiempo de algo se terminó. En un tiempo Dios le permitió trabajarle a Labán, pero ya le dijo, ya hasta aquí le trabajaste a Labán, ahora vete a trabajar lo tuyo. Ese es Dios. Uno tiene que entenderlo, eso es así. Pero ¿por qué Dios pudo enriquecer a Jacob? Nota que las riquezas de Abraham no fueron las de su padre Taré. Las riquezas de Isaac no fueron las riquezas de su padre Abraham. Las riquezas de Jacob no fueron las de su padre Isaac. Todos comenzaron de cero. Todos fueron levantados desde abajo. Pero hay gente que está pendiente que se muera el viejo para formar. Sí, sí, para formar pleito, para formar la discusión. En el cementerio están peleando, en la funeraria, en la clínica. Matan al viejo y a la vieja antes de tiempo. Es una cosa del diablo. Y yo no veo a Jacob peleando la herencia de Isaac. Y yo no veo a Isaac peleando la herencia de Abraham. Estamos acá, iglesia. ¿Qué estás pensando? Hasta que tú no comiences a pensar en que Dios es el que te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que Dios te puede sacar de esa situación, de esa condición en la que tú estás, las cosas no van a cambiar. El salmista decía, mi socorro viene de Jehová. Él sabía de quién venía su socorro. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Usted tiene que aprender a depender de Dios. Usted tiene que aprender a creer en Dios. Usted tiene que aprender a tomar decisiones en obediencia a Dios sin mirar atrás. Sea como lo fue Eliseo, que cuando recibió el llamado sacrificó los bueyes y con los arados preparó la carne, la repartió al pueblo y siguió. A Elías no volvió atrás. Déjese de estar con ese pensamiento. No limite a Dios. Dios es el mismo de ayer. Dice la Escritura, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios bendijo ayer, bendice hoy, bendice mañana.
Ese es el orden de Dios. Usted tiene que aprender a creerle a Dios. Si usted no cree que este es el año que Dios a usted lo puede sacar de esa situación, usted de esa situación no sale. Pero si usted le cree, Dios lo va a sacar. Dale el aplauso al Señor.